tu mente, encuentra la verdad. En su gracia y vida hay paz y libertad. Deja que su espíritu te llene de poder, un espíritu de amor y de buen juicio. Ven a él. Ten en cuenta que esta guía de estudio de la Biblia en verso está destinada únicamente a la orientación espiritual y no debe sustituir un tratamiento profesional de salud mental. Animamos a los seguidores de Inverso Podcast a buscar apoyo espiritual de pastores, consejeros y capellanes, además de ayuda médica cualificada cuando sea necesario. Bienvenidos a Inverso Podcast. En esta temporada hablamos de renovar tu mente. Bienvenido a Inverso Podcast, un espacio para renovar la mente. En esta oportunidad tengo la bendición de estar muy bien acompañado, así como lo hemos visto a través de nuestra temporada. A mi lado izquierdo tengo a la doctora Andrea. Doctora, bienvenida. ¿Cómo se siente hoy? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos los que escuchan y ven Inverso Podcast y quienes están allí pendientes de cada una de estas semanas, estas temáticas tan interesantes que nos permiten crecer al lado de Dios y también crecer de manera individual. Melis, bienvenida también. Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes hoy? Gracias, pastor. Agradecida por cada una de estas lecciones que estamos escuchando y por esta introducción, por este día tan maravilloso que estamos pasando. Claro que sí, los invitamos a compartir este video con sus amigos, a comentar también y a poder estar conectados junto con la palabra de Dios. Pregunta para hoy, ¿la ira es pecado? ¿Qué podemos decir en cuanto a eso? Y vamos a abordar un tema interesante. Pero quiero lanzar esta pregunta en el inicio. ¿La ira es considerada como un pecado? No, Melis, ¿tú qué piensas? Pues la ira controlada no es pecado. Saben que cuando uno acude a la Biblia, se puede dar cuenta que este concepto muchas veces es muy mal interpretado. Y saben que hace algún tiempo atrás, en mi estudio de teología, me mandaron a leer un libro que se llama La ira de Dios. Yo me asusté por el título, porque normalmente cuando escuchamos esta palabra pensamos en una persona molesta y que quiere solo hacer el mal. Pero llegué a entender mediante también ese libro y a través de toda la escritura que la ira para Dios es totalmente diferente, tal vez a como nosotros lo hemos pensado en algún momento. ¿Qué podemos decir en cuanto a la ira? ¿Y cómo podemos hacer esa distinción de no confundir como esos términos que muchas veces consideramos en cuanto a este aspecto? Bueno, la ira es un proceso biológico, al igual que muchas emociones. Las emociones las sentimos en el momento en el que experimentamos un estímulo, puede ser interno o externo, que nos llevan a tener precisamente esta emoción. La ira es una emoción, no puede en sí ser mala. Hay gente que dice es que hay emociones positivas o negativas y es una mala clasificación de las emociones. Las emociones simplemente son emociones, Pastor y Melis, pero llevan un proceso especial respecto a cómo nosotros vivimos, experimentamos la emoción y lo exteriorizamos. Y ahí es donde viene el problema. Cuando hablamos de la ira como emoción, no podemos decir que sea mala, pero todo lo que vimos y experimentamos posterior a esa emoción puede generarnos muchos conflictos. Eso es cierto. Y es algo interesante ver que la ira únicamente es la puntica del iceberg. Todas nuestras emociones, todo lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento es lo que refleja nuestra ira. Hay algo importante que nos hablaba la lección de escuela sabática, que era que la ira nos hace sentir poderosos frente a los diferentes problemas. Nosotros cuando empezamos a sentir ira es porque ya estamos agotados de todos los sentimientos que no podemos expresar al otro. Es correcto. Y hay un texto interesante también en la Biblia, en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Eso, ya con eso, doctora, también nos da un poco más de razón en el sentido de que, bueno, si bien es cierto, pueden haber esos momentos de ira, pero tú dijiste algo muy interesante, la manera como nosotros afrontamos esa situación. Melis, tú dijiste la punta del iceberg, porque es que en base a eso se pueden dañar muchas cosas, ¿sí? Si no sabemos controlar de manera adecuada la ira. Claro, es que la ira
mal manejada, es de esas emociones que te puede destruir un hogar, puede destruir una relación de amistad, puede destruir lo que ven de ti en tu trabajo. Así que es una emoción que debemos de tener con pincitas, como decimos, sostener con pincitas. Tenemos que tener mucho cuidado respecto a cómo vivimos esta emoción. Y es que hay algo, y es que todos en algún momento de la vida hemos sentido que alguna situación pueda ser injusta. Y la injusticia es ese principal detonante de la ira, porque sentimos o creemos desde la que pensamos que es nuestra verdad, que los demás están equivocados o que simplemente me están atacando o que yo tengo la razón, y esto genera que esa sensación de injusticia nos lleve precisamente a manejar mal la ira, porque sentimos en esa respuesta fisiológica que tenemos que responder, sentimos que inmediatamente tenemos que tener una acción que nos lleve a mostrar nuestro malestar emocional en ese momento. Y bueno, eso también puede ser una arma de doble filo, podemos decir así, porque si bien podemos hablar y comunicar acerca de nuestras emociones, pero cuando llegamos a ser agresivos comunicando lo que sentimos, entonces pasamos por encima de la otra persona. Y hay un texto que quiero compartir con ustedes que lo encontramos en Salmos 37:8. Y nos dice, deja la ira y desecha el enojo. Ujú. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Qué pasa? La ira la vamos a sentir, pero aquí nos dice, hey, va a sentir la ira, pare y no haga nada malo. O sea, hay límites, y hay límites también cuando nosotros sentimos emociones. No podemos permitir que nuestras emociones pasen por encima de las personas. Y no quiere decir que estemos invalidando lo que pensamos o sentimos. Correcto. Quiere decir que así como yo quiero respeto, la otra persona también lo quiere y lo necesita. Y detrás de esa ira o de esa furia intensa hay muchas cosas, como decía Melis. Y entre esas cosas hay algo especial, y es que la frustración nos lleva a que con actos físicos mostremos nuestra ira y terminamos agrediendo a una persona. Correcto. Muy interesante. Miren esto importante también en base a lo que hemos estado hablando. Por lo menos la Biblia, en una de de las cartas que escribe Pablo, ya hablamos un poco de Pablo, ¿sí? Una persona que él aprendió a controlar Sí. mucho este tema de la ira. Pero miren que en Santiago 1:19, él escribe algo muy interesante que a mí me llama la atención en cuanto a la ira. Lo que tú decías, doctora, para poder uno frenarse y no dañar muchas cosas que uno después se puede arrepentir. Ya vimos en primera instancia que la ira no es pecado, sin embargo, tenemos que aprender a controlar todas aquellas cosas que tal vez para nuestro parecer pueden Ujú. ser injustas, pero también tenemos un Dios soberano que se Así es. encarga de y se ocupa de las situaciones. Dice Santiago 1:19, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo, y aquí me llama esto mucho la atención, y tardo para airarse. Y al final del versículo él termina diciendo, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Tardo para airarse. ¿Qué se les viene a la mente con eso? Claro, porque Ujú. algunas veces en esos momentos cuando está uno con ira, el que te digan tardo para airarse, pues como que no tiene mucha relación con lo que uno está viviendo en ese momento. Y me gustó mucho que al final el texto termina diciendo la palabra implantada. Hemos hablado a lo largo de estas lecciones de Inverso que la palabra de Dios en realidad sí hace un efecto muy positivo y transformador en nuestra vida, y con mucha más razón en esos momentos donde uno dice, quiero actuar, quiero hacer, pero uno se frena porque la palabra de Dios está en nuestro corazón. Tardos para airarse. ¿Qué se les viene a la mente con esto? Bueno, pastor, hay un tema que yo quiero acotar respecto a lo que hablábamos hace un momento, que es el tema del autocontrol, ¿sí? Acá hay algo que es importante que nosotros aprendamos a regular cada una de nuestras emociones, ¿sí? Es difícil porque yo creo que hoy en día como joven es muy difícil uno decir como, bueno, estoy enojada, siento esta emoción, pero huyo, como José, huyo de este sentimiento, ¿sí? Pero a mí me parece importante que es que cada una de, si nosotros llegamos a manejar el autocontrol de la forma adecuada, podemos llegar a reflejar el carácter de Cristo frente a esta emoción que es la ira, ¿sí? Y hay algo muy crucial, que es cómo puedo manejar este sentimiento, ¿sí? Y no llegar a atropellar a las personas que más quiero. ¿Cómo puedo llegar a manejar esto, ¿sí? Y amar a todos como Cristo lo hizo con nosotros. ¿Qué hacemos con la ira entonces? Cuando lleguen esos momentos
y todo, Dios aquí nos invita a esperar un momento, tardo para irarse, pero ¿qué hacemos con la ira? En esos momentos donde llega, ahorita en la teoría es fácil decirlo, como dicen, pero en la práctica muchas veces se vuelve un desafío porque hay cosas tan injustas que uno dice, lo voy a hacer. Y no me importa la situación que esté viviendo, lo voy a hacer porque esa persona se merece o esto pasa. ¿Qué hacer cuando pasa esos momentos ahí, que uno tiene ese choque emocional que uno no sabe si hacerlo o Ujú. retraerse de eso, doctora? Bueno, yo creo que el secreto está en lo que dice Melis y es algo que se llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional es esa capacidad que tenemos de gestionar nuestras emociones, las de nuestro entorno. Incluso hablamos de inteligencia emocional cuando hablamos de las emociones de la otra persona también, cómo yo las siento, cómo valido, tengo un nivel de empatía o no. Y eso es lo que nos va a ayudar o es el secreto, por así decirlo, para mejorar nuestro avance respecto a la situación. Sin embargo, en la Biblia hay algo más claro aún, y es que en este versículo cuando nos dice tardo para la ira, no dice no va a sentir ira. Y bueno, tenemos que entender que las emociones funcionan de una forma muy básica y se presentan en los primeros 5 o 6 segundos. La emoción es algo demasiado rápido. Entonces, ¿por qué el texto nos dice que tenemos que ser tardos para la ira si la ira es una emoción y se manifiesta en tan pocos segundos? Bueno, no se refiere exactamente a que no podamos sentir la emoción, se refiere a que usted debe tomarse el tiempo para gestionar esa emoción. A mí casi no me gusta mencionar el tema de que debemos reprimirnos, sino más bien gestionar correctamente esa emoción. Porque yo puedo hablar, pastor, después de esos 5 segundos en los que sentí la ira, puedo hablar con usted acerca de lo que me generó malestar Correcto. y puedo hacerlo de una manera Arreglar las adecuada y cosas. correcta, ¿cierto? Ujú. Pero ¿qué pasa cuando no me tomo el tiempo adecuado, cuando tomo decisiones a la ligera, cuando actúo por impulso y termino diciendo y haciendo cosas que representan mi ira, pero exteriorizada? Termino atacando a la otra persona. Entonces, si queremos hablar de cómo podemos tener en cuenta este gran consejo para nuestra vida, tenemos que comenzar hablando de que debemos gestionar nuestras emociones. Y no es solo la ira, es todo lo que está detrás de la ira. Es la frustración, es la ansiedad, es los problemas familiares, es la situación económica, es todo lo que está detrás. Porque a veces nos excusamos en una situación específica, Correcto. pero traemos muchas cosas en la cabeza, una carga inmensa que además en la lección también nos menciona que genera un daño para la persona que está cerca de cada uno de nosotros y además genera un gran daño en mí como persona. Me genera malestar emocional, me genera niveles de estrés muy alto. Me genera situaciones o consecuencias físicas, me va a generar incluso un riesgo alto para enfermedades cardíacas, enfermedades coronarias, para enfermedades en las que comienza a aumentar nuestro tejido o nuestro tejido adiposo. Entonces nos pone en un riesgo, la ira nos pone en un riesgo tan grande que puede acabar con nosotros mismos. Tenemos que comenzar a gestionar las emociones, tenemos que gestionar todo eso que está detrás de la ira. Sí. Pastor, bueno, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Bueno, pastor, el versículo Efesios 4:26 nos dice, airaos, pero no pequéis. O sea, está bien si me enojo, ¿sí? Pero, ¿hasta qué punto es sano enojarme para que no peque? Mira, interesante. Y voy a poner dos ejemplos bíblicos de una persona que no supo mantener su autocontrol, como tú lo decías, doctora, de esa emoción, y una persona que sí lo supo hacer. Y ustedes van a notar una diferencia muy grande en eso. Quiero hablar de Moisés. Cuando Moisés, ya después de haber pasado con el pueblo de Israel, él ya estaba un poco cansado y cargado de muchas cosas, y Dios le empieza a descargar un poco de sus funciones, pero en una de las escenas más impactantes para mí, porque a partir de eso Moisés ya no puede entrar en la tierra prometida, es en un momento en donde Moisés, en vez de obedecer a lo que Dios dijo, estaba airado, enojado, y entonces él a su parecer dijo, esto que estoy haciendo está bien, al final de cuentas no tiene diferencia con lo que Dios me está pidiendo. Y Dios le dijo, Moisés, ¿por qué no obedeciste la palabra que yo te dije? Él puso su palabra por sobre encima de lo que Dios había dicho. Y número dos, cuando Jesús, en esa experiencia, creo que todos la recuerdan, cuando Jesús va al templo, dice el Espíritu de Profecía que Jesús estaba airado.
Con eso no quiere decir que Jesús insultó ni maltrató a la gente. Pero, y aquí está importante, Eli, respondiendo a tu pregunta, cuando nosotros tenemos esa emoción, en el caso de Jesús, él siempre lo tuvo porque él respetaba las cosas santas y apartadas que Dios había dejado establecida. Y ustedes ven a lo largo de toda la Biblia, vez tras vez se repite ese principio, ¿sí? Cuando en la Biblia se menciona la ira de Dios, se refiere a que nosotros debemos tener un respeto especial hacia lo que es santo. Jesús había permitido muchas cosas, pero él lo decía, con la casa de mi padre nadie se mete. Y él, al hacer eso, dejó una enseñanza en aquellas personas, que lo que es de Dios es santo. Claro, la gente dice, no, pero es que él se molestó, él insultó. No, la Biblia no dice eso. Él actuó de una manera para entonces poder dejar en claro lo que es importante para Dios y las cosas que para Dios son importantes. A mí me parece muy interesante eso, porque podemos ver como esos dos polos opuestos en cuanto al manejo de la ira. Claro, pastor, y me surge precisamente a raíz de esos dos ejemplos una pregunta, y sé que Melis es la persona adecuada para que nos diga cómo podemos nosotros aterrizar esas dos situaciones a la vida de los jóvenes, a la vida del joven de hoy de la iglesia que está mirando y escuchando este podcast, cómo podemos aterrizar esta situación para hablar un poquito de ese celo santo. Ok, bueno, yo creo que el celo santo que nosotros podemos llegar a sentir estando en la iglesia es respecto a cuando enfatizamos un tema de, es que esto está bien y esto está mal. Pero dice bíblicamente, pero es que a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno, ¿sí? Y hay algo importante que Cristo sintió en ese momento, ¿sí? Que es que yo quiero hacer lo mejor para mostrar quién es mi creador, quién es mi salvador, ¿sí? A veces nos dejamos llevar por la ira, por los comentarios, por las redes sociales, y es algo que nosotros como jóvenes vivimos diariamente, ¿sí? Que es la indignación que sintió Cristo, pero a nuestro hoy. Las redes sociales creo que tocan diferentes temas que nos afectan emocionalmente a nosotros como jóvenes y nos afectan nuestra vida espiritual, ¿sí? Porque de una u otra manera estamos en el siglo XXI y de una u otra manera nos vivimos afectados por ello, ¿sí? Entonces queremos traer cosas de afuera hacia nuestra iglesia porque pensamos que es mucho mejor para nosotros como jóvenes y no lo sabemos manejar ni afrontar. Bueno, y también, pastor, allí surge otra pregunta. En ese celo santo de un joven, ¿es correcto entonces que en la necesidad de otro, de traer innovación, cosas diferentes, métodos diferentes, se pase por encima de la persona, sabiendo que yo quiero defender mis creencias y mi doctrina? ¿Puedo atacar a la otra persona porque tengo una justificación? ¿Sabe qué? Suena bonito, suena lindo, pero en el momento de la práctica, creo que es aplicable mucho lo que nos has comentado, doctora. Nosotros tenemos que retraer, es decir, controlar con ayuda de Jesús nuestras emociones. Nosotros no tenemos la autoridad de pisotear a una persona, ¿sí? Y es más, tal vez estoy hablando para alguien que está iniciando en las cosas de la iglesia, se está vinculando, ¿sí? Es importante que también tú puedas estar conectado con las cosas de Dios y siempre estar participando, y no tenemos el derecho de poder airarnos o pisotear a una persona únicamente tal vez porque algo no estuvimos de acuerdo. ¿Cuál es el conducto regular? Como yo siempre lo digo, siempre es importante hablar las cosas con la persona, ya de una manera más tranquila. Mm. Miren, hace un tiempo atrás estaba en un distrito apoyando y un anciano de iglesia, ¿sí? Una persona que estaba allí tuvo una manera muy grosera de referirse a una persona que está iniciando en las cosas de Wow, la iglesia. Resultado final, la persona a la siguiente semana ya dejó de asistir al templo. muy triste. Al siguiente mes se apartó de la iglesia y bueno, ahora ya no sé sobre esa persona, sin embargo, solo quería mostrarles como un ejemplo, un macro de cómo esto realmente puede llegar a afectar aún la vida espiritual y la permanencia dentro de la iglesia cuando nos airamos o Mm, cuando no tenemos ese autocontrol con ayuda de Dios sí. de esas emociones. Me gustaría que no se desconecten, amigos, por favor, porque vamos en este momento a poder lanzar el reto de la semana. Conéctate.
comparte ese desafío con alguien más, con alguien que tú quieras. Hazlo. Proponte esta semana poder hacerlo y compartirlo con otras personas. Nos vemos en un momento. ¿Qué te transmite calma? A veces una foto puede recordarnos respirar y relajarnos. El reto es buscar en tu galería 3 fotos que te transmitan calma y compartirlas. Usa la plantilla de tu turno en la historia destacada de retos en @inverso_podcast y compártela. Es el momento de ayudar a otros a buscar su tranquilidad. Ahora es tu turno. Seguimos con este interesante tema acerca de la ira. Hemos visto ya los elementos positivos, negativos a través de la luz de la Biblia y también de la psicología. ¿Saben algo interesante? Jesús en el Sermón del Monte refiere unas palabras que para mí llegan a nuestro corazón y creo que hoy más que nunca son vívidas en nuestra vida. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué lindas palabras de Jesús. Aquí Jesús expresa a un grupo de personas que estaban deseosas de poder heredar el reino de los cielos. Y estas son como elementos que Dios utiliza para poder decir, esto es previo a la preparación cuando juntos con Jesús vayamos a la patria celestial. Ahora, bueno, ese tema de la mansedumbre algunas veces también se puede como malinterpretar, ¿sí? Y uno puede decir, bueno, ser manso significa que yo en situaciones no puedo colocarme como serio o parar las cosas ahí, no. Por el contrario, es vivir lo que tú dijiste, doctora, a lo largo de este estudio, es autocontrolar aquellas cosas, es decir, con ayuda de Dios, frenar para no poder dañar o herir esa susceptibilidad, que muchas veces pueden pasar años y ahí se queda como eso que sucedió, que no ha podido seguir, pues como perdonando o sanando. Y en base a eso, yo quiero preguntar, ¿qué factores de riesgo pueden incluir en este tema de la ira, ¿sí? Y cómo podemos nosotros de una manera correcta abordar esta situación. Bueno, hay muchos factores que podemos ver que nos hacen o nos dan una predisposición a tener ira. Hay situaciones muy comunes. En la lección nos decía específicamente, se menciona la palabra ira más de 200 veces. Es mucho. Sí, demasiado, ¿cierto, Melis? Sí. Se menciona tantas veces porque es una característica que está en los seres humanos, que la tenemos a raíz de, Exactamente. obviamente, el proceso de pecado y de degradación que vivimos en el mundo. Pero entonces, ¿cómo podemos entender o qué cosas nos muestra que la ira puede ser gestionada? Porque esa frase que dijo el pastor Melis, que incluso recuerdo, él hablaba un poquito de ser mansos, pero tener un límite, y va a sonar un poco chistoso, pero recuerdo una frase que me repetían a mí todos los días en la iglesia cuando discutía con algún hermano, y es que me decía, sí, hermanita Andrea, yo puedo ser manso, pero no menso. Y entonces recuerdo mucho, esta frase es muy común y me lleva a pensar en que realmente somos tan vulnerables al tema de la ira, somos tan vulnerables que no aceptamos, que inconscientemente incluso irrespetamos a otros con esa misma actitud. Sí, doctora. Inclusive, uno de los factores de vulnerabilidad que nos hacen sentir ira hacia el otro es cuando me siento desamparado, ¿sí? Cuando me siento atacado, ¿sí? Por eso, inclusive, en nuestra lección nos hablaba que una de las cosas importantes que debemos hacer es identificar cuáles son los factores que te hacen sentir vulnerable para que no sientas ira contra tu prójimo, contra tu hermano, ¿sí? También aprender a superarlos. En ocasiones yo creo que solamente explotamos, Ujú. porque eso es lo más que podemos hacer, no lastimamos al otro con nuestras palabras y decimos, bueno, ya, lo siento, pero ¿cuánto de esas palabras que tú le dices a esa persona, sí? Con un lo siento se soluciona. Claro que sí. Y yo quería ya ir cerrando este tema que está muy interesante y que saben que normalmente no se habla mucho. Ya nosotros lo consideramos como algo tan habitual, pero tan importante como la Biblia menciona esto a través de la escritura y también a través de la parte de la psicología, de la salud mental. Doctora, yo quería hacer una pregunta más. ¿Qué medidas? Alguien tal vez no está viendo. ¿Tiene algunos problemas con la ira? ¿Ha pasado por situaciones difíciles? ¿Qué medidas se pueden tomar para poder
mejorar en ese aspecto de la ira y poder frenar muchas cosas que pueden dañar relaciones o muchas veces también pues la salud mental de muchas personas? Bueno, definitivamente tenemos que comenzar con el pensar bien en palabras y actos. ¿Qué Correcto. vamos a decir y qué vamos a hacer? Tomémonos el tiempo, refresquemos nuestra mente, aprovechemos la oportunidad, conversemos, pero desde el respeto. Tengamos en cuenta que cada una de las palabras que pronuncian nuestros labios salen al mundo y no regresan. Entonces, eso es indiscutible. Tenemos que comenzar pensando bien lo que hacemos. Tenemos que buscar ayuda si es necesario. Tenemos situaciones de ira que son intensas y que son muy difíciles de llevar. Si tenemos ese tipo de situaciones, es una alarma y Ujú. tenemos que buscar ayuda profesional. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer un diario de emociones. En él podemos registrar cada día, en cada oportunidad, cuando mis emociones llegan a este punto de que se vuelven explosivas, de que se vuelven conflictivas con la gente, de que se exteriorizan de una forma negativa. Podemos hacerlo. Y además de esto, también podemos tomar la Biblia, la palabra de Dios, y refrescar nuestros pensamientos, porque todo el día estamos llenos de tantas palabras, tantas frases a nuestro alrededor, que olvidamos que en la Biblia hay maravillosas promesas de tranquilidad. Qué lindo, qué lindo. Y son cosas prácticas que las tenemos que poner hoy en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir. Y me les quería preguntarte para finalizar, espiritualmente, ¿qué podemos hacer en estos momentos cuando ocurre este problema de ira y que uno tal vez dice, no puedo, no me puedo controlar, pasó esto con esa persona, tengo ese resentimiento? ¿Qué podemos hacer en la parte espiritual? Bueno, pastor, diferentes escritores adventistas tocan el tema de que la ira es una de las emociones que, si no se controla a tiempo, puede ser súper destructiva. Actualmente nosotros en nuestra espiritualidad debemos aprender a colocar un alto y permitir que Dios haga cambio en nuestras vidas desde lo que me enoja, ¿sí? Lo hizo con Pedro, porque no lo puede hacer conmigo y contigo, ¿sí? Y yo creo que hay algo importante acá, que es que no debemos dejarnos llevar por esas emociones destructivas, porque más allá de herir al otro, puedo llegar a herirme a mí mismo, ¿sí? Porque simplemente voy a decir y voy a sin medida descontrolar cualquier cosa porque yo me siento mal, porque yo me siento triste, ¿sí? Y no me va a importar cómo está la otra persona. Adicionalmente vemos acá que nuestra vida espiritual es lo más importante, ¿sí? Y si Cristo me salva a mí, nos salva a todos, ¿sí? Y aún así veía y pensaba cosas maravillosas, ¿yo por qué no lo puedo hacer? ¿Sí? Qué lindo eso. Podemos concluir en este lindo Inverso Podcast que a pesar de que tenemos emociones que muchas veces están a flor de piel, con la ayuda de Jesús, ya lo vimos en una de las lecciones, tener la mente de Cristo, podemos vencer, podemos evitar muchas cosas y podemos entonces ser o alcanzar esa victoria en Cristo Jesús. Queridos amigos, los invitamos a, con ayuda de Dios, todos los días poder en oración pedir a Dios si está pasando alguna situación de ira, de enojo, de frustración, dejar todo en las manos de Dios y también poder hacer esas cosas prácticas para poder mejorar, siempre con ayuda de Dios. Gracias por acompañarnos en este episodio más de Inverso Podcast y nos vemos en la siguiente oportunidad. Que Dios te bendiga. Recuerda, tu salud mental es esencial. Si estás enfrentando momentos difíciles o necesitas orientación, no estás solo. Escríbenos a Inverso Podcast y recibe el apoyo de los centros de influencia Siembra y Cree en Ti por Ti. Estamos aquí para acompañarte en el camino de cuidar tu salud mental. Nos escuchamos la próxima semana.